El aire del Mediterráneo en aquel agosto de 1962 no era simplemente una brisa. Era un hálito denso, cargado con el perfume embriagador del jazmín nocturno, el salitre de los yates anclados en el puerto y el aroma metálico y gélido del dinero viejo. Nos encontramos en el corazón de Mónaco, esa roca de oro y escándalo, donde la historia se escribe con diamantes y se firma con sangre azul. Aquella noche, el Palacio de los Grimaldi no era un edificio, era una caja de resonancia para la ambición humana, envuelta en mármoles de Carrara y tapicerías que habían visto pasar los siglos sin inmutarse. Eran las 10:07 de la noche. La temperatura en el Salón del Trono se mantenía en unos precisos y aristocráticos 19 grados. Una atmósfera calibrada para que ninguna de las 200 frentes más ilustres de Europa, duques de linaje inmemorial, magnates del petróleo y príncipes que descendían directamente de los cruzados, osara transpirar. En ese microcosmos de protocolo asfixiante, donde cada movimiento estaba dictado por siglos de etiqueta, el silencio se produjo de forma violenta. Una fractura en la realidad que transformó el aire en cristal sólido. Frente a la multitud, en el centro de la estancia, se encontraba Grace Kelly, la princesa Grace de Mónaco. Ella era la encarnación de la perfección manufacturada, la rubia gélida de Filadelfia que Hollywood había pulido y que el Principado había coronado. Vestía una columna de seda de Givenchy en un azul pálido que buscaba imitar el color del mar en calma, adornada con una tiara de diamantes de Van Cleef & Arpels que lanzaba destellos de una luz estéril y blanca. Grace era el triunfo de la forma sobre el fondo, la soberana que había obtenido su trono mediante un contrato matrimonial y un cambio de nacionalidad. Representaba la belleza que obedece, la elegancia que se somete al protocolo como un animal domesticado. Y entonces, las puertas monumentales de roble y oro se abrieron de par en par. María Félix, la doña, la soberana indiscutible del cine mexicano y la mujer que había convertido su propio nombre en un título de nobleza superior a cualquier ducado, cruzó el umbral. No fue una entrada, fue una invasión. María no venía a participar en la fiesta, venía a reclamar el territorio. Vestía una creación arquitectónica de Balenciaga, un terciopelo de seda negro tan profundo que parecía absorber la luz de las velas, creando un vacío de oscuridad magnética a su alrededor. El corte, severo pero regio, servía de pedestal para la joya que detuvo los pulmones de los 200 invitados, la serpiente de Cartier. 2 serpientes de oro blanco y amarillo, entrelazadas con miles de diamantes y ojos de rubíes, rodeaban su cuello con una sensualidad predatoria. María olía a Mitsuko de Guerlain, un aroma de misterio, especias y musgo, que evocaba bosques antiguos y pasiones que los Grimaldi habían olvidado tras sus murallas de protocolo. Sus manos, enguantadas en seda negra y adornadas con anillos de esmeraldas colombianas que habrían podido comprar un principado entero, no temblaban. Lo que sucedió a continuación fue un sacrilegio estético. Según el protocolo, María debía realizar una inclinación de cabeza, un gesto de sumisión ante la princesa soberana. Pero la doña no bajó la barbilla. En lugar de eso, clavó sus ojos de obsidiana directamente en las pupilas azul acero de Grace Kelly. Comenzaron entonces los 15 segundos de silencio que cambiaron la historia de la elegancia mundial. En el segundo 1, el director de protocolo de la corte, un hombre que había servido a 3 generaciones de Grimaldi, sintió que el suelo de mármol se abría bajo sus pies. Su mano, que sostenía una vara de plata, comenzó a vibrar. La violación del protocolo era tan absoluta que el tiempo mismo pareció detenerse para observar el desastre. En el segundo 2, el rumor de los invitados cesó de golpe. Las copas de champán Krug de 1953 quedaron suspendidas a medio camino entre las bandejas y los labios. Los ojos de las duquesas de Saboya y los condes de París se abrieron con una mezcla de horror y fascinación. Estaban presenciando una guerra sin armas,
un duelo de soberanías. En el segundo 3, María Félix endureció su mirada. Su monólogo interno era una marea de lava fría. Mírate, Grace, princesa de celuloide. ¿Crees que este palacio te da derecho a que yo me incline? ¿No sabes que en mi tierra, donde el sol quema la piedra y los volcanes dictan el clima, las mujeres como yo somos la tierra misma? Tú tienes un título porque un hombre te puso una alianza. Yo tengo mi trono porque mi carácter lo construyó desde la raíz. Tú eres la actriz que huyó de su destino para ser estatua. Yo soy la mujer que convirtió su destino en imperio. En el segundo 4, Grace Kelly parpadeó. Fue un parpadeo imperceptible para la mayoría, pero devastador para María. En ese microsegundo, la princesa de hielo reveló su vulnerabilidad. La perfección de Grace era una máscara. La de María era una armadura. En el segundo 5, María Félix dio un paso hacia adelante. No fue un paso de sumisión, sino de invasión. El roce de su vestido de terciopelo contra el suelo de mármol produjo un sonido sibilante que recordó a todos la presencia de los reptiles de Cartier en su cuello. La doña proyectaba una energía tan densa que el aire en el salón del trono pareció volverse líquido, dificultando la respiración de los invitados. En el segundo 6, la temperatura emocional del salón descendió por debajo del punto de congelación. Los diamantes de la tiara de Grace parecían opacarse frente a la profundidad tenebrosa del terciopelo negro de la mexicana. En este duelo, la luz de Hollywood estaba siendo devorada por la sombra de México. En el segundo 7, el pensamiento de María se volvió aún más afilado. ¿Protocolo? El protocolo es para las que necesitan reglas para saber quiénes son. Yo no necesito que me digan cómo caminar o cómo mirar. Mi linaje es mi voluntad. Estás en tu palacio, Grace, pero en este momento tú eres la invitada en mi realidad. Mírame bien, porque nunca volverás a ver a una mujer que no le tema a tu corona. En el segundo 8, un camarero, presa del pánico, dejó caer una bandeja de plata cargada con canapés de caviar de beluga. El estrépito fue sordo, como si el silencio de la doña hubiera absorbido el impacto. Nadie giró la cabeza. Todos los ojos permanecían fijos en el duelo de las dos reinas. En el segundo 9, María Félix arqueó la ceja izquierda. Fue un movimiento milimétrico, una firma de desprecio tan refinada que habría hecho llorar de envidia a una emperatriz bizantina. Con ese gesto, María le dijo a Grace Kelly que su tiara no era más que un accesorio de vestuario frente a la corona invisible que ella portaba por derecho propio. En el segundo 10, la princesa Grace intentó recuperar el control. Apretó sus manos enguantadas en encaje blanco sobre su vientre, buscando la postura de princesa soberana que tanto le había costado ensayar. Pero la mirada de María era un bisturí de obsidiana que cortaba las pretensiones de la realeza europea. En el segundo 11, la parálisis alcanzó su punto máximo. Los 200 aristócratas sintieron que estaban habitando un cuadro de Velázquez o de Goya, pero con la intensidad de un volcán a punto de estallar. La pregunta flotaba en el aire denso. ¿Quién cedería? En el segundo 12, María Félix sonrió. No fue una sonrisa de cortesía, sino la mueca de un depredador que ha acorralado a su presa. Sus labios rojos, pintados con una precisión matemática, no revelaron sus dientes, pero comunicaron una victoria absoluta. Ella no necesitaba el título. Ella era la definición del poder. En el segundo 13, el aire en el trono pareció fragmentarse. El sonido de los ventiladores de seda de las damas de compañía se detuvo. El tiempo se estiró como una cuerda de violín a punto de romperse. En el segundo 14, ocurrió lo impensable. Grace Kelly, la dueña de casa, la princesa de Mónaco, bajó ligeramente la mirada. Fue un descenso de apenas unos milímetros en sus párpados, una microrrendición que Hollywood nunca se atrevió a filmar. El ídolo de Filadelfia había reconocido que ante la doña, su rango era simplemente una formalidad.
En el segundo 15, María Félix rompió el contacto visual, no con una reverencia, sino con un giro de hombros tan regio que el terciopelo de Balenciaga pareció ondear como una bandera de conquista. Se dirigió hacia la mesa del champán, dejando a la princesa Grace en una soledad monumental, rodeada de su corte, pero despojada de su autoridad moral. La atmósfera en el Palacio Grimaldi nunca volvió a ser la misma esa noche. La doña no había roto solo el protocolo, había roto la ilusión de que el título nobiliario es superior al carácter individual. María Félix se movió por el salón durante el resto de la velada, como si el palacio fuera su jardín privado en Polanco. Bebió champán Dom Perignon de 1955 sin mirar la etiqueta. Conversó con príncipes italianos como si fueran sus mayordomos y mantuvo su barbilla levantada hacia el techo de estuco dorado, ignorando las miradas de reproche que se derretían ante su sola presencia. Grace Kelly permaneció en su lugar, una figura de porcelana que de repente parecía frágil, casi transparente, frente a la densidad de la mujer mexicana. Los cronistas de la época, que habían ido a cubrir la cena del siglo, se encontraron redactando mentalmente la crónica de una abdicación silenciosa. La reina de Hollywood se encontró con la soberana de la realidad, y la realidad, como siempre, no tuvo piedad. Aquel agosto de 1962, María Félix le recordó a la aristocracia europea que el oro y los títulos pueden comprar el palacio, pero no la majestuosidad. Ella no necesitaba ser princesa para reinar. Ella era el sol, y Grace era simplemente la luna, brillando con una luz que no era suya. Suscríbete a este canal para que la época de oro del cine mexicano, con sus volcanes de talento y sus diosas de obsidiana, siga brillando en la memoria del mundo. Que la historia de María Félix nos inspire a defender nuestra propia soberanía con la ferocidad de una doña. Deja en los comentarios tu reflexión. ¿Quién es más reina? ¿La que nace entre sedas y se casa con un príncipe? ¿O la que se forja a sí misma con la dureza del diamante y la voluntad de un volcán? El debate está servido, pero en Mónaco, la respuesta quedó grabada en el silencio de aquel agosto eterno. Para entender la magnitud del sismo que estaba a punto de sacudir los cimientos del Palacio Grimaldi en aquel verano de 1962, es imperativo diseccionar las naturalezas opuestas de estas dos deidades que, por un capricho del destino y la diplomacia cinematográfica, estaban destinadas a colisionar bajo el sol implacable de la Costa Azul. En una esquina del mapa existencial se encontraba Grace Kelly, la mujer que el mundo entero adoraba como a una virgen de mármol y encaje. Grace no era solo una princesa, era el triunfo de la narrativa de Hollywood sobre la realidad europea. Había dejado atrás los focos de los sets de Alfred Hitchcock para convertirse en la princesa de hielo, la soberana que encarnaba la pulcritud, el recato y un gusto tan refinado que parecía haber sido filtrado por la nieve de los Alpes. Grace Kelly era, en ese momento, una construcción perfecta de la diplomacia estética. Cada vez que salía al balcón de su palacio, cada vez que estrechaba la mano de un embajador, lo hacía con una serenidad glacial que no permitía fisuras. Su piel, de una blancura que recordaba a las magnolias recién cortadas, estaba siempre protegida por finísimos guantes de seda de Lyon o encajes de Bruselas. Ella era el ideal, la mujer que había ascendido desde la burguesía de Filadelfia hasta el trono de un principado mediante la abdicación de su propia pasión. Grace olía a los jardines de rosas de Mónaco, a talco de Cartier y a una contención aristocrática que se había vuelto ley en Europa. Para el viejo mundo, Grace era la sagrada guardiana de las formas, era el protocolo hecho carne. Sin embargo, cruzando el Atlántico con el estruendo de un trueno tropical, llegaba María Félix. La doña no llegaba a Mónaco para pedir la bendición de la realeza, ni para buscar la validación de un título que ella consideraba inferior a su propia leyenda. María no era una estrella de cine que jugaba a ser princesa. Ella era un fenómeno de la naturaleza, una soberana por derecho de carácter que había nacido en los valles de Sonora, donde el sol no perdona y la tierra forja voluntades de acero.
Mientras Grace era la princesa de Mónaco, María era México. Su nombre no necesitaba el respaldo de una casa real porque ella era su propia dinastía. La prehistoria de este enfrentamiento se fraguó en las redacciones de los periódicos de Montecarlo. Semanas antes de su llegada, la prensa de Mónaco, con esa arrogancia provinciana disfrazada de elegancia francesa, había comenzado a publicar guías de comportamiento, dirigidas veladamente a la invitada mexicana. En las páginas satinadas de Le Petit Journal, bajo titulares que chorreaban con descendencia, se advertía que la exótica flor de México debía someterse a las rigurosas leyes del protocolo Grimaldi. Se hablaba de la profundidad de la reverencia, de la prohibición de mirar directamente a los ojos del príncipe Raniero durante más de 3 segundos, del tono de voz que debía mantenerse en el salón del trono y de la obligatoriedad de seguir el ritmo de la princesa Grace en cada brindis y cada desplazamiento. María Félix leyó estos pasquines en su suite del Hotel de París, sentada frente a un ventanal que miraba al casino de Montecarlo, vestida con una bata de seda china bordada con dragones de hilo de oro, con un cigarrillo en una boquilla de ámbar y una copa de coñac que reflejaba la luz del Mediterráneo. La doña sintió cómo la sangre de sus ancestros, una mezcla de indio y conquistador, comenzaba a hervir bajo su piel de obsidiana. «Lupita», dijo María lanzando el periódico al suelo con el mismo desprecio con el que se desecha un guión mediocre. «Estos enanos de Montecarlo creen que porque tienen un casino y una princesa gringa pueden decirme a mí cómo caminar. No saben que yo caminé descalza por las piedras de Álamos antes de saber lo que era un zapato francés. Creen que el protocolo es una ley, pero no saben que para María Félix la única ley es mi santa voluntad». Su monólogo interno era una marea de orgullo que se estrellaba contra los acantilados de Mónaco. «Pobres diablos. Creen que me van a doblar el cuello. Grace Kelly podrá ser la santa de Hollywood, pero yo soy la dueña de mi propia sombra. Ella se casó para tener un trono. Yo me inventé el mío con cada desplante y cada mirada. Creen que voy a ensayar una reverencia. No saben que mi espalda no se dobla ni ante Dios, porque Dios me hizo así, para que el mundo sepa que en México las mujeres no pedimos perdón por existir. ¿Quieren protocolo? Yo les voy a dar historia. ¿Quieren discreción? Yo les voy a dar fuego. Grace es el mármol que los hombres pulen. Yo soy el volcán que los hombres temen». El choque era inevitable porque representaba la colisión de 2 mundos. El europeo, que se refugia en la etiqueta para ocultar su decadencia, y el latinoamericano, que estalla en orgullo para afirmar su existencia. Grace Kelly era el triunfo del parecer. María Félix era el triunfo del ser. Los preparativos de María fueron una declaración de guerra logística. Rechazó los maquilladores enviados por la corte. Rechazó el séquito de peluqueros que Grace le había ofrecido por cortesía. Una cortesía que María leyó como un intento de domesticación. Y se encerró con Lupita para diseñar su armadura. La elección del vestido de Balenciaga no fue casual. Cristóbal Balenciaga, el maestro de la arquitectura en tela, entendía el cuerpo de María como un monumento. El terciopelo negro era una elección política. En un baile donde todas las duquesas irían vestidas de pasteles, de tules etéreos y de azules pálidos para no opacar a la princesa, María eligió la noche profunda. Elegir el negro era decirle a Mónaco que ella no era parte del decorado, sino la oscuridad que hacía resaltar la fragilidad de los demás. El aire en Mónaco durante los días previos era denso, saturado de una humedad que pegaba las camisas de lino a los cuerpos de los caballeros y hacía que el perfume de las mujeres se volviera sofocante. En el palacio, Grace Kelly supervisaba los arreglos florales con esa eficiencia americana que desesperaba a los sirvientes franceses. Grace, en su fuero interno, también sentía la presión. Conocía la reputación de la Félix. Sabía que llegaba una mujer que no se dejaba impresionar por los yates ni por las tiaras. «Raniero», le dijo Grace a su esposo una noche,
mientras el príncipe fumaba un habano mirando al puerto. La prensa está siendo demasiado agresiva con la señora Félix. Temo que si intentan forzarla a seguir las reglas, ella haga algo impredecible. Es una actriz, Grace, respondió Raniero con la despreocupación de un hombre que cree que su linaje es una muralla invulnerable. Y en Mónaco, las actrices saben que el guión lo escribimos nosotros. Se inclinará como todas las demás. María, mientras tanto, se probaba la serpiente de Cartier. La joya, una maravilla de ingeniería y arte, parecía cobrar vida en su cuello. María observaba cómo los diamantes amarillos y los rubíes captaban la luz de las lámparas de araña del hotel. No eran simples piedras, eran sus aliados en la batalla que se libraría en el Salón del Trono. Cada vez que María tocaba la cabeza de la serpiente de oro, sentía que estaba invocando a las fuerzas de la tierra, a la sabiduría de los reptiles que han visto caer imperios de piedra, mientras ellos siguen reptando por la eternidad. El conflicto se había personalizado. La princesa, que era una estatua, contra la mujer, que era un volcán. El enfrentamiento no era solo entre dos bellezas, sino entre dos formas de entender el poder. Grace Kelly representaba el poder que se recibe, el poder del título, del apellido, de la corona puesta por manos ajenas. María Félix representaba el poder que se arrebata, el poder de la mirada, de la voz de contralto, de la negativa a someterse. La advertencia de la prensa de Mónaco fue la chispa final, el recordatorio constante de que debía mantener la discreción y respetar la jerarquía, fue lo que decidió a María a romper cada una de las reglas escritas y no escritas de la corte Grimaldi. Ella no iba a entrar a ese palacio como una invitada dócil que agradece el honor de estar presente. Iba a entrar como un soberano igual, como una fuerza extranjera que llega para recordarles a los príncipes que hay coronas que no se ven, pero que pesan mucho más que el oro de los bancos suizos. Cuando llegó el día de la gala, el 14 de agosto de 1962, el Palacio de Mónaco estaba rodeado de una expectativa eléctrica. Cientos de fotógrafos de Paris Match, Vogue y Life se agolpaban en las puertas, esperando capturar el momento en que la doña se encontraría con la princesa. El aire olía a asfalto caliente, a salitre y a la fragancia de los miles de ramos de flores que decoraban las escalinatas. María salió del Hotel de París a las 9:45. Su entrada al Rolls Royce fue captada por 1000 flasheados. El destello de las esmeraldas de muzo en sus dedos era tan potente que parecía herir la lente de las cámaras. Lupita, sentada a su lado, sostenía un pequeño bolso de Hermès como si fuera un cofre de municiones. ¿Recuerdas lo que decía el periódico de esta mañana, Lupita?, preguntó María mientras el coche iniciaba su ascenso hacia la roca del palacio. Decía que usted debía esperar a que la princesa Grace le diera permiso para hablar, señora. Pues dile a ese periodista, respondió María ajustándose el terciopelo de Balenciaga sobre los hombros, que a María Félix solo le da permiso de hablar su propio corazón. Y esta noche, mi corazón tiene mucho que decirle a Mónaco. El trayecto hacia el palacio fue una procesión de soberanía. María miraba las luces de los yates en el puerto, sintiendo el peso de su propia historia, la fuerza de los millones de mexicanos que la veían como su representante, como la prueba viviente de que nuestra raza no se dobla ante la vieja Europa. No era vanidad personal, era una cuestión de honor geográfico. María no iba a permitir que México hiciera una reverencia ante Mónaco. Mientras tanto, en el interior del palacio, Grace Kelly se ajustaba los guantes. Se miraba en el espejo, buscando cualquier imperfección en su rostro de marfil. Se sentía segura tras su armadura de Givenchy y sus diamantes de Van Cleef. Pero en el fondo de sus ojos azules había una pequeña chispa de duda. La ley del protocolo era su protección, pero sabía que frente a María Félix, las leyes podían quedar reducidas a cenizas en un segundo. Esta prehistoria de orgullo y prejuicio, de tinta negra sobre papel satinado y de voluntades enfrentadas,
Fue el cimiento sobre el cual se construyeron los 15 segundos de silencio que congelaron el aire de Mónaco. Fue la lucha entre la mujer sagrada de Hollywood y la diosa profana de México. La una era la ley del viejo mundo, la otra era el caos sagrado del nuevo mundo. Y en esa batalla, como pronto verían los 200 aristócratas presentes, el protocolo no iba a ser suficiente para contener el fuego de la doña. María Félix no iba a saludar a una princesa, iba a encontrarse con una rival. Y en el juego del poder absoluto, María no aceptaba empates. La doña había llegado a Mónaco para demostrar que el verdadero título de nobleza se lleva en la mirada, no en el pasaporte, y que ante el volcán de Sonora, el hielo de Filadelfia simplemente no tiene oportunidad de sobrevivir. Suscríbete ahora para que no te pierdas ni un detalle de esta guerra de soles, donde el terciopelo negro y la seda azul pálido se desgarraron en un duelo de presencias. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la prensa de Mónaco cometió el error más grande de su historia al intentar desafiar a la doña? El escenario está listo, la prehistoria ha terminado y el Salón del Trono espera el primer paso de María Félix. Que la leyenda de la época de oro nos envuelva en su manto de gloria y fuego. La atmósfera en el Salón de las Estrellas del Sporting de T, el recinto sagrado donde se celebraba la gala anual del baile de la Cruz Roja, había alcanzado una saturación de prestigio y opulencia que hacía que el simple acto de inhalar se sintiera como consumir oro líquido. Eran las 11:12 de una noche de agosto que se negaba a enfriarse, a pesar de que los acondicionadores de aire trabajaban con la precisión de un reloj suizo para mantener la temperatura en unos 18 grados constantes, ideales para que los maquillajes de las duquesas no sufrieran la más mínima grieta, y para que el champán Dom Perignon P2 no perdiera ni una sola burbuja de su efervescencia aristocrática. En el centro exacto de la pista de baile, bañada por la luz de 1500 cristales de baccarat que colgaban del techo como carámbanos de fuego blanco, se encontraba Grace Kelly. Ella no solo ocupaba el espacio, ella era el epicentro de una cosmogonía de orden y pulcritud. Vestía una creación de seda de Lyon, de un tono azul cielo tan pálido que bajo las luces de la gala parecía emitir una luminiscencia propia, casi celestial. El vestido, diseñado por la casa Givenchy, caía sobre su figura con una caída que desafiaba las leyes de la física, sin una arruga, sin un defecto, como si la tela se hubiera rendido ante la perfección de la mujer que la portaba. Sobre sus sienes, la tiara de diamantes de la familia Grimaldi, una pieza histórica de Van Cleef y Arpels, lanzaba destellos de una luz estéril, blanca, virginal. Grace Kelly, la princesa de Mónaco, aceptaba los saludos de los dignatarios con una gracia que rozaba lo robótico. Apenas extendía las puntas de sus dedos enguantados en encaje blanco, permitiendo que los invitados rozaran su piel con la reverencia que se le reserva a una reliquia sagrada en una catedral de cristal. La princesa era el triunfo de la forma sobre el fondo, un cisne de hielo navegando en un lago de diplomacia. Ella olía a nardos frescos y a Chanel número 5, un aroma que evocaba jardines franceses podados con escuadra y cartabón, donde ninguna flor se atrevería a crecer fuera de lugar. Su sonrisa era una herramienta quirúrgica, precisa, impecable, fría. Pero entonces, el orden del universo se fracturó. María Félix no llegó a la gala. María Félix provocó un cataclismo. Entró con una demora calculada de 35 minutos, justo cuando el protocolo indicaba que todos los invitados debían estar ya sentados. Lo hizo ignorando a los ujieres que intentaban anunciar su nombre, cruzando el umbral del salón con la pesadez magnífica de una deidad antigua que reclama su templo profanado. Vestía un diseño de seda shantung de un rojo rubí tan intenso que recordaba a la sangre de toro derramada en las arenas de sol y sombra. Era un color violento, un color que latía,
un rojo que insultaba la palidez celestial de Grace Kelly. La falda del vestido, voluminosa y pesada, barría el mármol con un sonido sibilante, similar al de una hoguera que comienza a devorar la madera seca. Pero no fue el vestido lo que detuvo el corazón de la aristocracia europea. Fue la serpiente de Cartier. 2 reptiles de oro macizo, articulados con tal maestría que parecían poseer una musculatura propia, se enroscaban alrededor del cuello de la doña. El cuerpo de la serpiente estaba recubierto por miles de diamantes amarillos y blancos que captaban la luz y la transformaban en un resplandor terrenal y peligroso. En los ojos de la fiera, 2 rubíes de un rojo sangre observaban a la multitud con un desprecio prehistórico. La joya no era un adorno, era un depredador. La cabeza de la serpiente descansaba justo sobre el pecho de María, y con cada respiración profunda de la doña, los rubíes parecían parpadear, advirtiendo a todo el que se acercara que la mujer que la portaba era intocable. María Félix no caminaba como una princesa, caminaba como una conquista. Sostenía entre sus dedos largos y adornados con anillos de esmeraldas de muzo una boquilla de ámbar con una fina cigarrilla encendida. El humo, una cinta grisácea y pecaminosa de tabaco de contrabando y maderas oscuras, la precedía, cortando el aire perfumado de la gala como un látigo de realidad sobre una fantasía de encaje. El silencio que siguió a su entrada fue absoluto. Fue un vacío sonoro donde el tintineo de los cubiertos de plata y el murmullo de las 200 dinastías gobernantes se disolvió como sal en el mar. María avanzó por el salón, ignorando las miradas de horror y fascinación, directa hacia el centro de la pista, donde Grace Kelly aguardaba con su corona de hielo. Se detuvieron exactamente a 1 metro de distancia. Era el choque de 2 mundos, de 2 formas irreconciliables de entender la existencia. Grace Kelly, el ideal manufacturado de Hollywood, el rostro que el mundo quería proteger, frente a María Félix, el mito geológico de México, el rostro que el mundo temía y deseaba al mismo tiempo. Grace Kelly olía a rosas blancas de Gras, a la pureza del invierno alpino y a la contención de quien ha aprendido a ser santa en un palacio de espejos. María Félix olía a cigarrillos oscuros, a sándalo, a ámbar y a la arrogancia de quien sabe que su raíz es más fuerte que cualquier cimiento de mármol. El aroma del tabaco de la doña chocó contra el perfume floral de la princesa, envolviéndolas en una nube de estática invisible que hacía que el vello de los invitados más cercanos se erizara. El monólogo interno de María Félix en ese segundo de confrontación era una marea de desprecio estético y soberanía nacional. Mírate, Grace, qué pulcra estás en tu jaula de oro. Pareces una muñeca de porcelana que se rompería si yo alzara la voz. Crees que esos diamantes en tu cabeza te dan autoridad, pero para mí no son más que piedritas brillantes puestas allí por un anillo de bodas. Tú tienes el título, porque un hombre te puso la corona. Yo tengo mi trono, porque mi nombre pesa más que todo tu principado. Yo soy la pantera que ha recorrido los valles de Sonora, donde el sol no te pide permiso para quemarte. Y tú eres el cisne que solo nada en aguas controladas. Mi rojo rubí es el color de la vida, de la sangre que corre, de la pasión que no pide perdón. Tu azul es el color del olvido, de la muerte lenta en una corte que se muere de aburrimiento mientras finge elegancia. Esta noche, princesa de hielo, vas a aprender que en presencia del sol, la luna solo puede ser una sombra. Grace Kelly, por su parte, mantuvo su sonrisa glaciar, aunque en el fondo de sus ojos azul acero se encendió una chispa de alerta. Sentía el calor que emanaba del cuerpo de María, una radiación de poder orgánico que amenazaba con derretir su armadura de Givenchy. Elizabeth Taylor la había advertido sobre la Félix, pero Grace, en su arrogancia de princesa soberana, pensó que el protocolo sería su escudo impenetrable. Señora Félix, comenzó Grace Kelly, y su voz de seda y cristal resonó en el silencio sepulcral del salón. Una voz entrenada en Hollywood para ser dulce pero imperativa. Es usted
notablemente puntual para ser alguien que viene de tan lejos. Grace hizo una pausa deliberada, barriendo con la mirada el vestido rojo rubí de María, deteniéndose apenas un microsegundo en la serpiente de oro que parecía latir en el cuello de la mexicana. La princesa de Mónaco no permitió que su sonrisa se quebrara, pero el tono de su voz se volvió más agudo, más gélido. En este palacio y ante estas tradiciones que nos preceden por siglos, continuó Grace inclinando milimétricamente la cabeza, un gesto que en Mónaco se interpretaba como una orden disfrazada de comentario. Es costumbre y deber que los invitados comprendan que la jerarquía no es una opción, sino una ley. Aquí, en presencia de los Grimaldi, se acostumbra a inclinar la cabeza ante las tradiciones. Una soberana no pide respeto, señora Félix. El respeto es el aire que respiramos en estas paredes. El comentario fue un dardo de hielo directo al corazón del orgullo de María. Tradición, jerarquía, inclinar la cabeza. Grace Kelly estaba intentando domesticar al volcán. Estaba tratando de reducir a la doña a una simple invitada exótica que debía agradecer el honor de estar en presencia de la realeza europea. María Félix no parpadeó. No hubo rubor en sus mejillas. No hubo un temblor en su mano que sostenía la cigarrilla. Exhaló una larga y densa columna de humo gris que se desplazó lentamente hacia el rostro de Grace Kelly, empañando por un instante el brillo de la tiara Grimaldi. María la miró desde arriba, porque María Félix siempre miraba desde arriba, incluso cuando el otro llevaba corona. Su silencio era tan pesado que el cuarteto de cuerdas, que había intentado retomar una melodía de Mozart, perdió el compás y se detuvo en seco. En ese momento, la parálisis en el salón del trono fue tal que el tiempo mismo pareció fragmentarse. Los 200 aristócratas sintieron que la realidad se volvía frágil como el cristal. Grace Kelly representaba la ley del viejo mundo, la seguridad del protocolo, la belleza que se somete para reinar. María Félix representaba la fuerza indómita del nuevo mundo, la voluntad del individuo, la belleza que reina porque se niega a someterse. El aire en el Sporting de Té se volvió tan denso que los pulmones de los invitados trabajaban con dificultad. La tensión había alcanzado el punto de no retorno. Grace Kelly, con su sonrisa de marfil, acababa de trazar una línea en el mármol. Había invocado a las tradiciones y al deber de inclinar la cabeza. Había intentado marcar su territorio frente a la pantera de Sonora. Lo que Grace no entendía era que para María Félix, la única tradición digna de respeto era la de su propia libertad. La doña ajustó los dedos sobre su boquilla de ámbar y en sus ojos negros se reflejó el fuego de los candelabros, transformándolos en dos pozos de lava incandescente. La confrontación había dejado de ser diplomática para convertirse en un duelo de existencias. El choque de los olores, la rosa de Grace y el tabaco de María, era la crónica de una colisión inevitable. El rojo de María devoraba el azul de Grace. El oro de la serpiente desafiaba al diamante de la tiara. En ese metro de distancia que las separaba, se estaba decidiendo si el futuro pertenecería a la forma o a la fuerza, al título o al carácter. María Félix dio un pequeño paso hacia adelante, invadiendo el espacio vital de la princesa de Mónaco. La punta de sus tacones rojos casi rozó el bajo del vestido azul cielo de Grace. La doña se inclinó milímetros hacia el oído de la princesa, y el murmullo de su voz de contralto, cargada de una vibración telúrica, recorrió el salón como un trueno subterráneo. La batalla apenas comenzaba, y el protocolo de Mónaco estaba a punto de ser reducido a cenizas por el incendio de la doña. Aquel agosto de 1962, el Palacio Grimaldi comprendió que hay un tipo de soberanía que no se hereda en los altares, sino que se arrebata con la mirada. María Félix no había ido a Mónaco a bailar, había ido a incendiar el Mediterráneo, y la princesa de hielo acababa de proporcionarle la primera chispa.
Suscríbete ahora para ser testigo de cómo este duelo de diosas alcanzó su clímax, en un estallido de orgullo que resonó desde Montecarlo hasta la eternidad. Que la memoria de la doña nos guíe por los senderos de la elegancia y el valor. Deja en los comentarios tu veredicto. ¿Puede una tradición milenaria contener el fuego de una mujer que se inventó a sí misma? El debate está servido, y la doña está a punto de dar su respuesta final. El silencio que se apoderó del Salón de las Estrellas del Sporting de T en aquel agosto de 1962 no fue un silencio ordinario. Fue una parálisis geológica, un vacío neumático que pareció succionar el oxígeno de los pulmones de los 200 representantes de las casas reales más antiguas de Europa. Eran las 11:20 de la noche, y el aire, mantenido a una temperatura glacial por los sistemas de refrigeración del palacio, se había transformado en una lámina de cristal invisible pero cortante. En el centro de este vacío, bajo la luz de los candelabros que lanzaban destellos de fuego blanco, se encontraban las dos mujeres que resumían la tensión del siglo XX. Grace Kelly, la princesa de Mónaco, permanecía erguida con la rigidez de una estatua de mármol de Carrara. Su seda Givenchy en azul cielo parecía vibrar bajo la presión atmosférica del momento, y la tiara Grimaldi sobre su frente lanzaba destellos que intentaban desesperadamente reclamar una autoridad que el aire mismo estaba dejando de reconocer. Frente a ella, María Félix, la doña, era una columna de fuego y obsidiana. María no respondió de inmediato al comentario de Grace sobre inclinar la cabeza ante las tradiciones. En lugar de eso, inició un movimiento que los cronistas de la época describirían como una ralentización del espacio-tiempo. Elevó su boquilla de ámbar con una lentitud que bordeaba lo insultante. Sus dedos, largos y adornados con anillos de esmeraldas de muzo que brillaban con un verde venenoso, sostenían la cigarrilla con una calma predatoria. Inspiró profundamente, y por un instante, el único sonido en el salón fue el chisporroteo del tabaco quemándose. Luego, María exhaló. Una columna de humo gris, densa, pesada y cargada con el aroma a maderas oscuras y rebeldía, se desplazó en cámara lenta por el espacio que separaba a ambas mujeres. El humo no se disolvió, se deslizó sobre el hombro de Grace Kelly, empañando por un microsegundo el brillo de los diamantes de la tiara soberana. Era una profanación estética, un tajo de realidad sobre una seda de Givenchy. Mientras el humo envolvía la atmósfera, el monólogo interno de María Félix era un incendio de orgullo ancestral. «Mírate, Grace, qué frágil eres detrás de tus guantes blancos. ¿Crees que este palacio te protege? ¿Que estas paredes de estuco dorado y estas tradiciones de papel pueden contener a una mujer que tiene el sol de Sonora en la mirada? Me pides que incline la cabeza, a mí, que no me arrodillé ante los magnates de Hollywood ni ante los hombres que creyeron que mi belleza era una mercancía. Tú eres una construcción, Grace. Eres el triunfo de la forma sobre el fondo. Te pusieron una corona porque fuiste una actriz obediente que aceptó el papel de su vida. Ser la decoración de un principado de juguete. Pero yo no acepto guiones ajenos. Mi corona no me la puso un obispo, ni un anillo de bodas. Mi corona me la puso la tierra que me vio nacer y la voluntad que me permite mirarte a los ojos y ver que, detrás de tu azul Givenchy, solo hay miedo de ser descubierta. Esta noche, princesa de hielo, vas a entender que una doña no sigue tradiciones, ella las inventa. Con una mano que poseía la firmeza de un verdugo de la elegancia, María Félix descendió su boquilla y la entregó a un ujier que parecía haber olvidado cómo parpadear. Luego, llevó sus dedos hacia su cuello. Rozó la cabeza de la serpiente de Cartier, esa bestia de oro macizo y diamantes que parecía latir sobre su pecho. Al tocar la joya, María ajustó la posición de la serpiente, haciendo que los rubíes de los ojos del reptil captaran un rayo de luz roja que se proyectó directamente hacia el rostro de Grace Kelly. Fue entonces cuando habló. Su voz de contralto, profunda, rica y cargada con una vibración,
que hizo que el cristal de Baccarat en las mesas vibrara sutilmente, recorrió el salón como un decreto de soberanía. «Grace, mi querida», comenzó María, y el apelativo querida sonó en sus labios como el filo de una guillotina envuelta en terciopelo. Es curioso que mencione usted las tradiciones y los palacios. María dio un paso hacia adelante, invadiendo el último centímetro de espacio vital que le quedaba a la princesa. Sus ojos de obsidiana, inyectados con el fuego de la victoria, se clavaron en las pupilas azul acero de Grace Kelly. «Usted es una princesa, Grace, y el mundo la admira por ello. Pero no nos engañemos en este salón del trono. Usted es princesa porque un día decidió ponerse el anillo de un príncipe en el dedo. Usted aceptó un contrato de sangre azul para escapar del celuloide. Pero yo soy la doña porque nací con una corona dentro de mi propio espíritu». María hizo una pausa táctica, dejando que el murmullo de los aristócratas se convirtiera en un coro de asombro contenido. Los diamantes de la serpiente parecieron sisear bajo la luz de la gala. «Usted se casó con un título para que la gente la respetara», continuó la doña, y cada palabra era un dardo de orgullo nacional. Pero yo no necesito que un hombre me dé un nombre. Yo misma soy el título. Yo soy María Félix. Y ese nombre pesa más en la historia que todas las alianzas matrimoniales de Europa juntas. Las coronas de oro y diamantes como la suya, Grace, pueden perderse en una revolución o devolverse en un divorcio. Son préstamos de la historia. Pero lo que fluye por mi sangre, este fuego que me permite estar de pie frente a usted sin bajar la mirada, no está sujeto al capricho de ningún monarca ni a las leyes de ningún protocolo. El silencio que siguió a estas palabras fue tan denso que se podía escuchar el latido del corazón del príncipe Raniero, situado a 3 metros de distancia con el rostro petrificado. Grace Kelly, la mujer que Hollywood había entrenado para no perder nunca la compostura, la princesa de hielo, que nunca sudaba y nunca temblaba, sintió que su armadura de Givenchy se desintegraba. Por primera vez en su vida pública, Grace Kelly perdió el autocontrol. Sus párpados vibraron sutilmente y una sombra de humillación recorrió sus facciones perfectas. La comparación había sido devastadora. La princesa por matrimonio frente a la soberana por naturaleza. La zarplata, el salario, del estatus frente al patrimonio de la libertad. Grace Kelly intentó articular una respuesta, pero sus labios de marfil se negaron a obedecerla. La mirada de María Félix era un muro de fuego que no permitía réplica. La princesa de Mónaco comprendió en ese instante que las tradiciones de su palacio eran simplemente papel frente a la geología de la doña. Con un gesto que delataba su derrota, Grace Kelly dio media vuelta. No fue una retirada elegante, fue una huida silenciosa. El crujido de su seda azul contra el mármol fue el único sonido que acompañó su partida, mientras se abría paso entre los invitados, que se apartaban con un susurro que sonaba como el viento entre las hojas secas de un cementerio aristocrático. La princesa abandonó el salón, buscando el refugio de sus aposentos privados, dejando tras de sí la estela de su perfume de rosas que ahora parecía rancio ante el humo del tabaco mexicano. María Félix se quedó sola en el centro de la pista, bajo la luz de los 1500 cristales de Baccarat. No sonrió con triunfalismo, simplemente tomó una copa de champán de una bandeja de plata y la elevó hacia la multitud que la observaba con un terror sagrado. Los cocodrilos y la serpiente en su cuello brillaron con una intensidad que eclipsó todas las tiaras del salón. Esa noche, en el corazón de Mónaco, María Félix no solo ganó una batalla de presencias, ejecutó una revolución estética. Dejó claro que el verdadero rango no se otorga, se posee, que el respeto no se exige, se emana, y que ante una mujer que es su propio destino, las coronas de los reyes son solo juguetes de niños ricos.
El baile de la Cruz Roja continuó, pero el centro de gravedad se había desplazado para siempre. María Félix permaneció en el salón durante el resto de la noche, rodeada por los príncipes más poderosos de Europa, que ahora la miraban no como a una actriz exótica, sino como a la única soberana real de la velada. La doña bebió su champán, fumó sus cigarrillas y mantuvo su corona interna bien alta, recordándole al mundo que en el gran teatro de la vida hay quienes nacen para seguir guiones y quienes nacen para escribirlos con sangre y fuego. Al alba, cuando María abandonó el palacio y subió a su Rolls Royce, miró por última vez la roca de Mónaco. «Lupita», dijo María, mientras se quitaba las esmeraldas de muzo, «la princesa cree que el mármol es eterno, pero el mármol se rompe. Lo único que no se rompe es el orgullo de quien sabe que su lugar no se lo dio nadie, y por lo tanto, nadie se lo puede quitar». Suscríbete para que estas crónicas de soberanía y fuego sigan encendiendo los corazones del mundo. Que la palabra de la doña nos recuerde siempre que la verdadera corona se lleva en el alma, no en la cabeza. Deja en los comentarios tu reflexión final. Ante la balanza de los siglos, ¿qué pesa más? ¿El azul Givenchy de un principado o el rojo rubí de una doña que no acepta términos medios? La historia ya ha dado su veredicto, en las cenizas de aquel agosto en Mónaco. El sol se ha quedado y la luna simplemente ha tenido que retirarse. La onda de choque que siguió a la partida de Grace Kelly del Salón de las Estrellas no fue un estallido, sino una implosión de silencio, un vacío neumático que pareció succionar el oxígeno de los pulmones de los 200 representantes de las dinastías más antiguas y oxidadas de Europa. Eran las 12:15 de la madrugada, y el aire en el Palacio de Mónaco se había transformado en un fluido denso, saturado de una electricidad estática que hacía que los cristales de las lámparas de araña vibraran con un zumbido imperceptible para el oído, pero demoledor para los nervios. Aquella colisión, que los cronistas de la nobleza bautizarían en sus diarios secretos como el incendio de la roca, acababa de reescribir las leyes de la diplomacia estética. A partir de esa noche, el estatus de la cinematografía mexicana dejó de ser visto como una curiosidad exótica para convertirse, a los ojos de la vieja guardia europea, en una fuerza geológica personificada en una sola mujer. María Félix se convirtió en la única figura en la historia del Principado a la que se le otorgó una carta blanca invisible, una licencia tácita para ignorar cada coma y cada punto del protocolo, porque Mónaco había comprendido que no se puede imponer una jaula de etiqueta a un volcán que ha decidido entrar en erupción. María permaneció en el centro del salón durante unos minutos más, sosteniendo su copa de champán con una inmovilidad de esfinge. Su mirada, 2 pozos de obsidiana inyectados con el fuego de la victoria, recorrió las mesas de mármol y las tiaras de diamantes con una indiferencia que dolía más que cualquier insulto. Los aristócratas que minutos antes murmuraban sobre la necesidad de enseñarle modales a la mexicana, ahora buscaban desesperadamente el fondo de sus copas, evitando un contacto visual que se sentía como una sentencia. El príncipe Raniero, cuya palidez bajo las luces de la gala era comparable a la de la cera de los candelabros, se acercó a María con una deferencia que rayaba en el vasallaje. Su voz, usualmente firme y autoritaria, sonó como un susurro quebrado. «Doña María», dijo el príncipe, inclinando milimétricamente la cabeza, un gesto que en Mónaco equivalía a entregar las llaves de la ciudad. «Espero que el resto de la velada sea de su agrado. Mi esposa se ha sentido indispuesta por el calor del verano». «Príncipe», respondió María, y el brillo de los rubíes en los ojos de su serpiente de Cartier pareció captar toda la luz del recinto. «El calor no es el problema de este palacio. El problema es la falta de oxígeno que provocan tantas tradiciones amontonadas una sobre otra. Su esposa no está indispuesta. Su esposa acaba de ver un espejo. Y a veces, la imagen que nos devuelve el cristal
es demasiado real para soportarla. A la 1 de la mañana, María Félix decidió que su soberanía sobre el Sporting de Té era absoluta y que no había más mundos que conquistar en esa pista de baile. Salió del salón rodeada por un aura de seda roja y tabaco oscuro, dejando tras de sí un rastro de fascinación y terror. El trayecto de regreso al hotel de París fue una procesión de soberbia. El Rolls Royce Phantom negro se deslizaba por las calles de Montecarlo como una sombra de terciopelo. A través de la ventana, María observaba las luces de los yates en el puerto, sintiendo el peso de su propia leyenda en el pecho. Al llegar al hotel, el personal, que ya había sido informado de lo ocurrido por la velocidad meteórica de los rumores, se alineó en el vestíbulo. No la recibieron como a una huésped de lujo, la recibieron como a una emperatriz que regresaba de un campo de batalla donde los príncipes habían sido sus trofeos. Lupita, su fiel asistente, la siguió hasta la suite presidencial. El aire en la habitación olía a flores frescas y a la cera del piso de madera noble. Las paredes, recubiertas de brocados dorados y espejos de Marco Luis XV, parecían temblar ante la entrada de la doña. Lupita se acercó con manos temblorosas para ayudarla con el cierre del vestido de seda santún rojo rubí. Pero María, con un gesto imperativo de su mano adornada con esmeraldas, la detuvo. «No me toques todavía, Lupita», dijo María, y su voz de contralto vibró en el silencio de la suite con una melancolía que no había mostrado en toda la noche. «Déjame este traje un rato más. Quiero sentir el peso de esta seda roja hasta que el sol me recuerde quién soy». «Pero, señora, las esmeraldas pesan mucho y la serpiente de oro debe de estarle apretando el cuello», insistió la asistente con la preocupación de quien cuida a una divinidad de carne y hueso. «Este peso no es nada comparado con el peso de la libertad», sentenció María. «Déjame sola. No entres hasta que escuches que el mar se ha calmado». María Félix caminó hacia el balcón de su suite, que colgaba sobre la plaza del casino, y miraba directamente hacia la inmensidad oscura del Mediterráneo. El vestido rojo rubí, esa armadura de seda que había silenciado a Mónaco, crujía con un sonido sibilante contra el suelo de mármol del balcón. María se sentó en una silla de hierro forjado, manteniendo la espalda recta, la barbilla levantada hacia las estrellas que parecían pequeños diamantes pálidos frente al fuego de sus ojos. No se quitó la serpiente de Cartier, cuyas escamas de oro capturaban el reflejo de la luna, ni se despojó de las joyas de muzo que adornaban sus dedos. Permaneció allí, inmóvil, mientras el rocío de la madrugada comenzaba a humedecer la seda roja de su vestido. Su rostro, que en el palacio había sido una máscara de hierro y desprecio, comenzó a transformarse bajo la luz plateada de la luna de Mónaco. La doña no sentía el triunfalismo que la aristocracia europea le atribuía. Detrás de sus ojos de obsidiana se gestaba un monólogo interno que era un naufragio de tristeza y sabiduría. «Mírate, María. Has ganado otra batalla. Has hecho huir a la princesa perfecta. Has dejado a los reyes con la boca abierta y has demostrado que tu sangre deshonora es más potente que todo el linaje de los Grimaldi. Pero, ¿qué has ganado realmente? Has tenido que ser el verdugo de una mujer que solo quería ser amada por su pulcritud. Pobre Grace, tan rubia, tan azul, tan muerta en vida. La he visto de cerca y en sus ojos no había una soberana. Había una prisionera que ha olvidado cómo se siente el sol en la piel sin el permiso de un ujier. He tenido que ser grosera. He tenido que ser el rayo que parte su templo de cristal, no porque la odie, sino porque ella necesitaba ver que la libertad existe, aunque sea una libertad que asusta. Grace es una muñeca perfecta en una jaula de oro, y yo he tenido que ser el espejo que le muestra que sus barrotes, por muy enjollados que estén, siguen siendo una cárcel». María Félix suspiró, y el humo de su última cigarrilla de la noche se mezcló con la brisa salada del mar. Sus manos, que no habían temblado ante la mirada de 200 monarcas,
Se cerraron sobre el reposabrazos de la silla con una fuerza que hizo que sus nudillos se tornaran blancos. Ellos creen que soy de piedra, que mi orgullo es ignífugo. No saben que cada vez que levanto la barbilla para no inclinarme, siento cómo se tensan los hilos de mi propia soledad. Ser la doña cuesta una fortuna que no se paga en francos ni en pesos. Se paga en el aislamiento de ser la única que se atreve a decir no, cuando el mundo entero espera un sí. He roto el corazón de la princesa de hielo, porque si no lo hubiera hecho, Mónaco habría creído que México es solo una nota al pie en su libro de etiqueta. He tenido que ser el incendio para que el hielo de Grace no apagara mi propia raíz. En esta noche de agosto, he llorado por dentro no por su derrota, sino por lo caro que resulta el derecho a nunca, absolutamente nunca, agachar la cabeza ante nadie. La libertad es una corona de espinas de esmeralda, y hoy me ha sangrado el alma. Las horas transcurrieron en una vigilia de seda y pensamiento. María no se movió de su posición en el balcón mientras la oscuridad de la noche cedía paso a un azul profundo, casi eléctrico, que anunciaba el alba sobre el Mediterráneo. Su vestido rojo rubí parecía haber absorbido la humedad de la noche, volviéndose más pesado, más oscuro, como si la seda se hubiera impregnado de la densidad emocional de sus reflexiones. Cuando el primer rayo de sol asomó por el horizonte, tiñendo las aguas del puerto de un rosa pálido que recordaba al Givenchy de Grace Kelly, María cerró los ojos por un instante. Una sola lágrima, tan pesada y clara como un diamante en bruto, rodó por su mejilla de obsidiana, perdiéndose en el encaje de su escote antes de que el mundo pudiera verla. A las 7 de la mañana, Lupita entró en la suite. Encontró a María todavía sentada en el balcón, con el vestido puesto y las joyas en su lugar, observando el despertar de Montecarlo con una serenidad que helaba la sangre. El rostro de la doña era de nuevo una máscara de majestad inalcanzable. «Señora, el sol ya ha salido», dijo Lupita acercándose con una bata de terciopelo blanco. «Es hora de descansar». «El descanso es para las que obedecen, Lupita», respondió María, poniéndose de pie con una gracia que desafiaba el agotamiento de la noche. «Ayúdame a quitarme esto. El rojo ya ha hecho su trabajo. Ahora quiero el blanco de la paz, aunque sea una paz de guerra». Años más tarde, en la privacidad de su diario personal, cuyos fragmentos solo verían la luz mucho después de su muerte, María Félix dejaría escrita la sentencia final sobre aquella noche en Mónaco. Un secreto que la historia de la moda y la realeza nunca terminó de comprender del todo, pero que definía la arquitectura ética de la mujer más formidable de México. Aquel agosto en Mónaco el mundo vio a dos reinas enfrentadas, pero la verdad es que solo hubo una mujer libre y una mujer coronada. Yo tuve que ser el látigo de la realidad sobre el encaje de Grace, porque el poder de las tradiciones solo es fuerte mientras nadie se atreve a mirarlas con desprecio. Le mostré su propia sombra para que supiera que su jaula tiene puerta, aunque ella haya decidido tirar la llave. Lloré en el balcón del Hotel de París, sí, pero no lloré de arrepentimiento. Lloré por la fatiga de la soberanía. Ser la doña es un oficio de 24 horas que no permite grietas. Mi libertad es mi título de nobleza, y si para defenderla tuve que ser el verdugo de la delicadeza de una princesa, que la historia me juzgue por mi orgullo y no por mi cortesía. En la balanza de los siglos, el azul de Givenchy se desvanece, pero el rojo de mi sangre y el negro de mi voluntad son eternos. Esta revelación, que permaneció oculta bajo capas de seda roja y diamantes amarillos durante décadas, nos muestra que María Félix no era simplemente una mujer que buscaba el conflicto, sino una guerrera que entendía que su imagen era el último bastión de resistencia de una cultura que se negaba a ser silenciada por el viejo mundo. El enfrentamiento con Grace Kelly fue el sacrificio necesario para que Europa comprendiera que el sol de México no acepta sombras. Aquel amanecer en Mónaco, María Félix no solo se quitó un vestido, se quitó una armadura, dejando tras de sí
el eco de una frase que resonaría en los pasillos del Palacio Grimaldi por generaciones. Grace Kelly seguiría siendo la princesa de Mónaco, pero María Félix sería, por siempre, la soberana de la existencia. La mujer que se negó a inclinar la cabeza ante el destino y que, en el silencio de un balcón frente al mar, pagó con lágrimas de obsidiana el precio infinito de su libertad. Suscríbete para que el fuego de la Doña y las sombras de la época de oro sigan iluminando los laberintos de nuestra historia. Que la memoria de María Félix nos inspire a defender nuestra soberanía personal con la misma ferocidad con la que ella incendió el Mediterráneo. Deja en los comentarios tu última palabra sobre este duelo épico. ¿Vale la pena el precio de la soledad a cambio del derecho a nunca inclinar la cabeza? La Doña ya ha dado su respuesta, y el tiempo, en su eterno fluir, solo ha podido rendirse ante ella. El sol de Sonora ha reclamado su trono, y las estrellas de Mónaco simplemente se han extinguido.